Bien, antes de arrancar con este tema, quería charlar un ratito sobre los paradigmas en general, ¿no? ¿Por qué existen los diferentes paradigmas? ¿Qué es lo que están buscando las personas cuando van pensando en nuevos paradigmas? No hay ideas. Y hacer más fácil algunas cosas. Bueno, ¿qué cosas, por ejemplo? Y no sé, capaz algunas cosas salen fácil con funcional usando todas esas funciones. Vos decís como que hay algunos problemas que me pueden ayudar, Claro, o sea, me pueden facilitar ciertos paradigmas. O sea, como para encontrar soluciones que quizás hasta ahora, o formas de resolver cosas que hasta ahora no encontré forma sencilla. Bueno, ¿qué más? Obviamente no es que uno dice, bueno, me voy a sentar a crear un paradigma, ¿no? Sino que es algo más que sucede. ¿Se pueden combinar los paradigmas? Buena pregunta. ¿Se pueden combinar los paradigmas? ¿Qué te parece a vos? Y en un archivo yo creo que no, pero en un programa... Nosotros vimos poquito hasta ahora. Vimos funcional y vimos lógico, ¿no? Bueno, quizás con esto te ayude a resolverlo. Bien, ¿qué más? ¿Por qué alguien o por qué? Porque no es que hasta acá llegamos. De hecho, ahora hay un paradigma totalmente nuevo que diría que el cuatrimestre pasado no es que no existía, pero era bastante menos importante que ahora y ahora es fundamental. Más tarde les cuento. Pero todavía, solo para demostrar que todavía se siguen inventando paradigmas. ¿Qué buscan las personas cuando crean paradigmas? Otros modelos de resolución, Otros modelos de solución. ¿Para qué? para que algunos problemas se resuelvan más fácil. Ahí va, parecido a lo que dijo. Bien. Nosotros todos los paradigmas que vimos tienen su antigüedad, ¿no? O sea, no sé exactamente cuál. Quiero imaginar que funcional quizás es el más moderno, funcional en cuanto a programación, no cálculo lambda. Quizás es el más moderno o el que se aprovecha hace menos tiempo. Pero ese menos tiempo son 10 años, que en programación es un montón, 10 años. Es un abismo, más hoy en día. De hecho, hay gente que programa casi sin paradigmas, o con todos al mismo tiempo, que eso es lo que está más de moda en general. Yo, por ejemplo, no uso ni ni funcional, ni ninguno, sino que son todos al mismo tiempo. Responde un poco tu pregunta, pero bueno, después van a ver cómo. Vamos a ver otros paradigmas igual más adelante. Solo como dato de color, ahora hay un paradigma totalmente nuevo que no lo damos por ahora, que hasta ahora, y diría que todos los paradigmas que ustedes ven son líneas de código, son algoritmos de distintas formas, ¿no? Funcional son funciones, acá van a tener otro nombre, en Prolog, bueno, ya era otra cosa, pero siempre eran líneas de código, un algoritmo, siempre una sucesión de líneas que la máquina interpretaba. Hay un paradigma nuevo que no es un algoritmo directamente, es otra cosa. Ya no es una sucesión de pasos lo que ejecuta la computadora. ¿Cuál es ese? Seguramente nunca programaron en este, quizás. ¿Paradigma de eventos puede ser? ¿El de eventos? Siguen siendo líneas, solo que no se ejecuta en diferentes órdenes. Estoy 100% seguro que todos lo usaron. Fueron clientes. Quizás llegaron hasta acá gracias a Inteligencia artificial. Claro, la AI ahora que están de moda ya este año lo que son los programas que ya hacen cosas, porque hasta el año pasado podíamos hablar, pero ahora ya hacen cosas, se llaman agentes. Es otra forma ya de programar o hacer las cosas, resolver los problemas. Ya no es más pensarlo como un algoritmo. ¿Sí? Pero bueno, mira, justo hablando de AI, de la inteligencia artificial. Les estaba contando de los agentes. Tema del próximo cuatrimestre, quizás de este, quién sabe. Quizás entran al final. ¿Qué es eso? Así que bueno, arrancamos con este tema, que quizás es el
el más extenso de todos, tiene su propio parcial en sí mismo. Así que bueno, vamos con el paradigma de programación orientada a objetos. Sí, esto ya sí tiene mucho más sentido y tiene que ver con la pregunta que hice al principio de por qué la gente crea los paradigmas. ¿Tienen nombre? Ahí está. Muy bien. Yo ahora estaría ligero. Dale, yo ahora los reparo. ¿Le diste a...? La semana que viene, ¿cómo hacemos? ¿Venís el miércoles? O el martes. Ah, porque pusiste que estás de vacaciones el martes. No, pasa que se. Ah, se corrió todo, es verdad. Dale, después se arregla. Listo. No, en vacaciones. Por eso es que me había confundido. Bien. Para resolver las cosas más fáciles. Entonces, si bien hasta ahora los diferentes paradigmas resolvían diferentes problemas con diferentes herramientas, hasta ahora no venía siendo intuitivo lo que nosotros diseñábamos. Porque sí, podemos diseñar con funciones, porque venimos del algoritmo 1, nos encanta hacer funciones, código reutilizable, está muy bien. Pero aún así es algo que alguien por fuera de la computación no lo puede entender y no tiene una lógica. ¿No? Si ustedes van y hablan con alguien en la calle, no van a saber lo que es una función, ni hablar de programación lógica. Digo, son todos programas o formas de pensar que nosotros tenemos que entender primero la computación. Entonces vino alguien y dijo, ¿qué pasa si hacemos un paradigma, ¿sí?, donde se representen las cosas tal cual son? ¿Sí? No vamos a hablar más en keywords, digo, en palabras clave de la computadora, sino que vamos a hablar cómo son las cosas. Vamos a hablar de objetos. Y objetos en el sentido más literal de la palabra, que son, como dijo el compañero, cosas. ¿Sí? Entonces, ¿a qué va a obedecer el paradigma funcional? No se crean que esto es una conspiración. O sea, no es que la vida es una simulación, el programa es la simulación. ¿Sí? Cada entidad del sistema, que lo voy a leer, cada entidad del sistema que se va a estar simulando se representa en el programa a través de una entidad o un objeto. ¿Sí? Entidad o objeto es exactamente lo mismo. Que se asocia a un objeto físico o conceptual. ¿Sí? Objeto físico o, podemos llamarlo más que conceptual, no tangible. ¿Sí? Aún sigue siendo un objeto. Todas las componentes del sistema van a ser objetos, eso es un corolario del nombre, ¿no? El funcional, eran todas funciones, ahora van a ser todos objetos. ¿Qué pueden hacer estos objetos? Bueno, se van a comunicar por medio de mensajes, que es una solicitud para que un objeto haga algo. Bueno, y el receptor determina según el tipo de mensaje qué es lo que va a hacer. Y eso es toda la programación funcional. Sí. ¿Qué es un objeto en la programación orientada a objetos? Literalmente una cosa. ¿Qué objetos conocen ustedes? Qué pregunta rara, ¿no? Una computadora. Una computadora. ¿Viste? Cualquier cosa es un objeto, ¿no? O sea, cualquier cosa que tiene en el escritorio o están mirando en este preciso instante. Yo soy un objeto. Medio filosófico. Vamos con la computadora. ¿Qué puede hacer? ¿Qué características? No. ¿Qué tiene la computadora? ¿Qué pueden decir ustedes de una computadora? El tamaño. El tamaño, bueno, listo. Una característica. ¿Qué más pueden decir de una computadora? Gigas de almacenamiento. ¿Cómo? Gigas de almacenamiento. Perfecto, otra característica. O sea, sí, vamos a decirles características por ahora. ¿Qué más? Algo que no sea una característica. Una función. Por ejemplo, Encender. encender. Bien, encender y apagar. Bueno, entonces eso es lo que van a hacer los objetos. Fíjense que no es que estamos deduciendo el paradigma, ¿sí? Pero eso es lo que van a tener los objetos. Van a tener características, que le vamos a decir atributos, y van a tener funciones, que no van a ser funciones, porque no están funcional, vamos a decir métodos. Pero básicamente, ¿qué es lo que hace? El atributo, ¿qué es lo que es? Ya charlamos que es un paradigma de programación, se basa en que la distinta parte del código, todo, absolutamente todo, van a ser objetos. Esto que todo sea objeto es bastante cómodo. ¿Sí? ¿Por qué lo aclaro? Porque venimos de funcional donde quizás no es tan cómodo que todo sea funciones, que absolutamente todo. Acá sí es bastante cómodo que todo sea un objeto. ¿Sí? Van a ver que nos viene bastante bien.
Cada uno de estos objetos tiene un comportamiento, que es lo que hace, que es lo que yo sé que puede hacer, y un estado, ¿sí? Ese estado se compone a partir de los atributos, ¿no? Y obviamente ustedes saben cómo interactuar, qué mensajes darle a la computadora, por ejemplo apretar el botón para que haga esa función, ¿sí? Todos los objetos se comunican entre ellos mediante mensajes. Sí que puede sonar un poquito complejo, pero un mensaje no es más que un objeto diciéndole a otro qué hacer. Si usted es un objeto y la computadora es otro, tocar el botón de encendido es el mensaje que le están dando a la computadora. Tipo, te estoy tocando en este botón. Haz lo que tengas que hacer. Vamos a ver más en profundidad qué es un objeto, cómo es este pasaje de mensajes y básicamente por qué tenemos que aprender esto. Más allá que es, no lo sé, porque después viene alguien en YouTube y nos critica porque dijimos mal una estadística, pero muy posiblemente sea uno de los paradigmas más usados, ¿sí? Lo puedo decir de una forma relativamente tranquila. ¿Por qué tenemos que aprender esto? Lo llamamos bien confuncional. Y si además a funcional me deja meter for e if, que es lo que no me dejaron en el parcial, medio que ya resolví todos los problemas. Quizás no sé, quizás haciendo el TP funcional les parezca un poco más cómodo que otras cosas. Porque a veces funcional parece medio forzado en los ejercicios. En la vida real, en general, uno se aburre de escribir for. En general, map filter sale bastante más simple. ¿Qué es un objeto? Nos paramos acá. Es una herramienta que nos dan algunos lenguajes de programación, los que cumplen con el paradigma orientado a objetos, o los que cumplen en realidad, sí, los que nos dan esta herramienta. La gran mayoría de ellos hoy nos dan esta herramienta. Estoy pensando en alguno moderno que no tenga objetos. Nacho, ¿vos tenés? ¿Qué? Un lenguaje moderno que no sea objetos. Sí, Rust. Rust, eso te iba a preguntar. Sí. Rust no tiene clases. No. Muy bueno. ¿Y qué es funcional? Sí, funcional, estructurado. Claro. Y Rust está bastante de moda ahora. Digo, es de los más modernos. Sí, más de uno era taller de programación. Claro. Va, no sé si puede. Por ahí está en esa materia. Necesitan ver qué es un lenguaje funcional técnica. Claro. Entonces, bueno, hay lenguajes que no cumplen. Quería elegir algún lenguaje que sea moderno y no sea esto Haskell, digo, algo pensado que sea para otra cosa. Pero bueno, muchos lenguajes hoy son multiparadigma. Bueno, ¿qué es un objeto? Ya charlamos, puede ser cualquier cosa en la vida real, pero ¿cómo se representa esto en la computadora? En Java lo van a hacer ustedes porque van a programar en Java como dijimos la primera clase. O quizás lo hicieron en Python, posiblemente en Algoritmos 1, depende del curso. Vamos a introducir el concepto de clases. Por ahora tenemos objetos que tienen atributos y métodos y tenemos el concepto de clase. Clase lo que va a ser como, digamos que nuestra plantilla para los objetos. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que yo tengo un molde, como lo ven, yo tengo un molde para hacer muffins o magdalenas, depende de la receta. Ese molde pues, va a ser mi clase, va a ser mi plantilla donde yo sé que yo le meta el ingrediente que le meta, va a poder hacer muffins o magdalenas. Siempre van a salir del mismo tamaño y de la misma forma, ¿no? Porque el molde es fijo, no sé, digamos que es de esa goma que se puede meter al horno, de silicona. Esa plantilla que va a ser nuestra clase siempre le va a dar exactamente la misma forma. Lo que no le va a dar, ¿sí?, es el estado. El estado se lo voy a dar yo cuando lo cree. ¿Qué significa esto? Cuando yo meta el material del muffin con chocolate, me va a salir un muffin de chocolate, con la forma que me dio la clase. Pero yo le elegí que sea de chocolate. Nosotros lo que vamos a hacer, vamos a programar esas plantillas. Vamos a programar esas clases. Vamos a establecer qué forma va a tener ese muffin, qué es lo que puede hacer, ¿sí?, el muffin, ser comido, supongo, pero qué métodos puede tener, qué atributos va a tener, en este caso,
qué ingredientes tenés que poner para ir al muffin, digamos, qué volumen de masa tiene que haber adentro. O sea, qué es lo que me tiene que pasar y yo te doy un muffin. Que depende de cómo vos me dijiste que lo armes. Si era de chocolate, va a ser de chocolate. Nosotros vamos a programar las clases, vamos a decir qué métodos va a tener esa clase, qué atributos puede tener, ¿sí? Lo voy a definir yo, voy a definirle la forma en este caso, y lo que va a hacer esas plantillas va a ser muffins, uno atrás de otro, todos los que el usuario quiera. ¿Cómo se llaman esos muffins que va haciendo mi plantilla? Objetos, es su nombre como mucho más amplio. Le vamos a pasar a decir instancias. Te vamos a decir que las instancias de una clase es, como esa clase, es el muffin, sería. Pasa que te iba a decir esa clase instanciada. No puedo usar la misma palabra para definir. Esa clase va a fabricar, va a ser como factory, o sea, un patrón que vamos a ver más tarde, no importa, una fábrica de instancias de muffins. En este caso, tenemos la clase perro, que nosotros le programamos que va a tener 4 patas, por ejemplo, que va a tener un nombre y va a tener acciones. Y el usuario, cuando quiere un perro, no es que va a ejecutar la clase perro, sino que va a instanciar un perro y le va a poner los atributos que le tiene que poner. Yo cuando hice la clase dije que tenía que tener nombre y la cantidad de patas la dejamos fija por ahora. Y venga por defecto, que no la setee el usuario. Y le va a poner el lomito. Lomito lo que va a tener son los atributos que la clase le dijo que tenía que tener, ¿sí? Acá, bueno, el ejemplo tiene nombre, raza, género, edad y si está vacunado. Y va a tener los métodos, qué es lo que puede hacer, qué es lo que la clase le dijo que podía hacer. En este caso, llamar, obtener nombre, obtener raza, setear edad, asignar edad y vacunar perro. ¿Sí? Me gusta ¿cómo se llama? El lenguaje genérico. Acá hay varios lenguajes que soportan el paradigma de objetos, por ejemplo. Igual seguimos. ¿Qué es un objeto? ¿Sí? Es una entidad en el modelo de computación que busca representar un concepto físico o no, digo tangible o no tangible, pero siempre es un concepto de la vida real o del modelo de dominio, mejor dicho, con y que nos dice cómo se comunican mediante mensajes, ¿sí? Al perro me decía qué mensajes le podía pasar. Me decía que lo podía llamar, podía obtener el nombre, obtener la raza, asignar la edad y vacunar al perro. Ojalá mi perro podría hacer esas cosas. Apenas vacunar, sí. Llamar no funciona. A ver, los mensajes a los que responden objetos se van a llamar interfaz o protocolo. Suena un poco complejo, pero cada objeto, cada instancia que va a salir de una clase va a tener unos métodos concretos. Ustedes no pueden llamar o pasarle los mensajes que ustedes quieran, sino que es solamente los de esos métodos. Si ustedes saben que el perro tiene estos 5, no pueden llamar a cambiar color, porque no entiende ese mensaje, no tiene esos métodos. Entonces, a los métodos que tiene, si al conjunto de métodos, lo va a llamar interfaz. A interfaz después vamos a ver un poquito cambiado la próxima clase, pero es básicamente eso. Tienen que cumplir esa interfaz o ese protocolo para poder comunicarse. Ustedes la computadora, si la patean saben lo que pasa. Pero por ejemplo, si le hablan, la computadora no va a hacer nada. Bueno, ahora hay cosas modernas, pero posiblemente no haga nada porque le están dando un mensaje que no entiende, que en este caso es hablarle, ¿sí? No están cumpliendo con la interfaz, entonces lo otro no les responde. Bueno, sobre los métodos ya hablamos. Como ya dijimos, los objetos tienen dos grandes conjuntos o dos partes muy grandes. Una cosa es lo que puede hacer, su interfaz con sus métodos, y otra cosa es sus atributos, que esos atributos van a establecer el estado. Si el estado, vamos a decir que es los valores actuales de sus atributos, ¿sí? Obviamente el comportamiento, lo que hagan esos métodos puede depender del estado. Por ejemplo, vacunar perro, seguramente el perro va a tener un atributo que sea si está vacunado, tipo un booleano. Vacunar perro va a pasar ese booleano a true. Si yo vuelvo a pasarle el mensaje para vacunar el perro, ese está vacunado, posiblemente no cambie nada, solamente haya un if y no lo vacune de vuelta. Entonces, como el estado era que ya estaba vacunado,
o te devuelve una excepción, o no lo vacuno, no sé, no importa. ¿Sí? Pero es literalmente el estado de un objeto. ¿Sí? Por eso es bastante fácil dar objetos, a las clases al menos. No cómo usarlo bien. Es que de hecho, objetos no avanza mucho más de lo que vamos a dar hoy, y después son como 6 clases más de cómo usar esto bien. Tipo, literalmente este tema es así. O sea, podrían hacer el TP2 ya, diría, después de la clase de hoy. Las herramientas las van a tener. Bueno, ¿cómo es esto el pasaje de mensajes? Bueno, no es más que invocar el comportamiento en un sistema donde dos actores, procesos u objetos, porque no todo es objeto en la vida, en este paradigma sí, se van a comunicar mediante mensajes. ¿Sí? Por ejemplo, el actor A le envía un mensaje al actor B para que haga X cosa. No ahondo mucho en el tipo de mensajes. Básicamente les dice que el pasaje de mensajes puede ser sincrónico o asincrónico, local o distribuido. ¿Sí? ¿Qué es esto? Bueno, es de vuelta. Sabemos que un actor A le manda un mensaje al actor B para que haga X cosa. Cuando es sincrónico es que yo le digo a Nacho ahora en este preciso momento, hay que te pregunté antes, le pregunto sobre un lenguaje en Rust y él me responde, tipo en este preciso momento. De forma sincrónica él responde mi mensaje, o al menos lo atiende. ¿Sí? De forma asincrónica es cuando el actor B no necesariamente responde o procesa ese mensaje en ese preciso momento, sino que lo va a hacer cuando le pinte. Cuando quiera nos va a responder. Sí, eso es cuando el mensaje es sincrónico. Cuando ustedes mandan un mail, por ejemplo, lo más probable es que les responda cuando le pinte a la otra persona. Y ustedes siguen haciendo su vida, no esperan sentados en el mail. De la forma sincrónica yo espero que Nacho me responda. Sí, hay silencio hasta que Nacho responda. La forma asincrónica, ustedes mandan el mensaje, siguen haciendo lo que tengan que hacer. Cuando llegue el mensaje verán lo que tengan que hacer. Local, por decirlo, esto lo explico muy rápido porque no importa mucho. Para esta materia al menos, hay una materia de esto. Local es básicamente, podría decirles que estamos los dos en el mismo entorno, en el mismo lugar. Nacho está acá conmigo, el tema es local. Cuando es distribuido es cuando el actor B está en otro lugar, podríamos decirlo. O está en varios otros lugares. Nada. ¿Qué van a hacer ustedes en Java? Van a hacer lo más simple de esta combinación. En programación orientada a objetos, el pasaje de mensaje va a ser sincrónico y local. ¿Sí? Que vamos a ver qué es llamar una función. Igual que hacemos en funcional. ¿Por qué? Porque ustedes no saben hacer cosas asincrónicas, al menos hasta que veamos nosotros ese tema. ¿Cómo se llama? Se me fue. El de concurrencia. Gracias. Y va a ser local porque ustedes no van a hacer sistemas distribuidos. El sistema distribuido es cuando está partido en diferentes lugares o... Sí, está partido en diferentes lugares, pueden quedarse con eso. No lo van a hacer en esta materia. Bueno. Hasta ahora sabemos que la única manera, y esto es muy importante, la única manera de interactuar con un objeto es a través del envío de mensajes. Si no hay otra forma, no puede haber otra forma. Si hay otra forma, no es paradigma orientado a objetos. Esto es muy importante porque lo rompen el paradigma. En funcional no podían hacer for. Acá no pueden hacer otra cosa que no mandar mensajes. ¿Sí? Y un corolario de eso, ¿sí?, es que un objeto no puede depender de cómo otro objeto hace las cosas por dentro. ¿Sí? Esto lo hacían posiblemente en Algoritmos 2. No sé, partían en Alan y Bárbara. No sé lo que estuvieron con Martín. No sé cómo harán los otros. Con nosotros, solíamos estar nosotros. Que básicamente partían entre el que codeaba una función y el que la usaba. Y el que la usaba no podía saber cómo estaba hecha por adentro, sino simplemente la firma. El protocolo, la interfaz es lo único que los divide. Bueno, acá es lo mismo. Un objeto no puede depender de cómo otro hace las cosas para funcionar. ¿Sí? Esto es súper, mega importante. Quizás lo más importante de esta clase. ¿Sí? Si sabe cómo lo está haciendo por adentro, no es un tema de que se rompe el paradigma. Rompen muchas cosas bastante peores. ¿Cuál es el problema con esto? Si uno funciona, el actor A, funciona a partir de saber cómo el actor B, cómo resuelve ese mensaje. ¿Qué problemas podemos tener?
Es de algoritmos 2. Dividiendo bien el trabajo. ¿En qué sentido? Y porque no habría abstracción. O sea, Está todo bien. ¿Y cuál es el problema con eso? justamente vos lo que querés cuando usás paradigma de objetos es agarrar y decir, ok, este hace esto y vas dividiendo el Está problema. perfecto y es como la mejor forma de usar el programa de objetos. ¿Pero por qué? No es porque si cambias ver. No, vos no, otro. Sí, dale. Si cambias ver, rompes A. Es una buena respuesta. Si A depende de cómo ve hacer las cosas, en el momento que B cambie cómo hacer las cosas, se rompe A. Ese, que dicen como, claro, obvio, es el problema del mundo, básicamente. Eso hace que no sea escalable. ¿Sí? Quizás funciona por ahora, cuando en algún momento B va a cambiar, porque B va a cambiar, todos cambian. ¿Sí? En programación todo cambia. ¿Sí? Y no porque investiguen, sino porque todo cambia, los clientes cambian, el equipo de producto cambia, el producto, o sea, todo cambia. Tenemos que romper lo menos posible. Entonces, si nosotros podemos resolver que A se maneje nada más con la interfaz y con los resultados que pueda dar sin conocer cómo funciona B, joya. Sobre abstracción y eso charlamos más adelante. Ese es uno de los principales motivos. ¿Sí? Bueno, los atributos de un estado, ¿qué es eso? Las propiedades que tiene el objeto, por defecto van a ser privados. Esta es como la palabra clave del paradigma de objetos. Privado significa que no se pueden acceder de por fuera de ese objeto. Por ejemplo, bueno, no vuelvo, pero se lo acuerdan. El perro que tenía color, me parece, color, supongamos que es un string, debería ser un enum, pero no importa, es un string, pero yo lo pongo mal. Yo no puedo obtener directamente el color. Sí, porque ese atributo es privado. Yo que estoy afuera del perro, no soy el perro básicamente, no lo veo ese atributo, no sé que existe, es algo interno. Privado es una keyword más de cuando lo pasamos al programa, que es básicamente solo el perro tiene acceso a ese atributo. O sea, el perro tiene acceso a sus propios atributos. Nadie de por fuera ni siquiera sabe que existe ese atributo y quizás lo mejor es que no lo sepa. Porque cuando empezamos a conocer los atributos, muy posiblemente nos tiramos a romper esto. De saber que tiene un atributo y que esto funciona así. Bueno. En general, depende del lenguaje, la única manera de conocer los atributos sería consultándole. En este caso el perro podría tener un método que sea obtener color. Entonces yo en lugar de preguntarle o intentar obtener el string color, le digo, bueno, dame el color. ¿Qué ventaja tiene eso de usar un método, una función, si quieren entenderlo así, en lugar de acceder directamente al atributo? ¿Qué problema le podrían ver? A vos no. Otro. ¿Podría cambiar el atributo si puedo acceder a él? ¿Quién podría cambiarlo? El que quiera. Bien. Posiblemente un perro no puede ser de cualquier color. Y posiblemente cuando tenga un método para setear el color, para asignárselo, haya una validación. Que ese color sea, no sé, correcto. O dentro de un conjunto de colores válidos. Si yo permito que alguien acceda directamente al color, ese alguien podría cambiar ese string y ponerle cualquier cosa y el atributo quedaría en un estado inválido. ¿Sí? Entonces, si yo permito que me accedan a mis atributos, pueden generar estados inválidos de perros en este caso, o de objetos. Se usan los métodos justamente para protegerlos a los atributos. Sí, para validar lo que haya para validar y también para esconder cómo funciona por adentro, porque al que está afuera, y no nos vamos a cansar de decirlo hoy y todos los meses que vengan, no le interesa cómo funciona por adentro, qué atributos tiene, y es lo mejor que así sea. Bueno, esto lo vamos a llamar al principio ocultamiento de la información, pero cuando veamos abstracción vamos a verlo. Hay veces que no exponen métodos para acceder a esos atributos y eso es básicamente porque no le interesa lo más mínimo que sean esos atributos. Y está bien, es correcto, no es que todos los atributos tienen que ser accesibles. Como dije, los atributos son algo privado, en el sentido amplio y en el sentido de código.
¿sí? Del objeto. Quizás se puede acceder a este con métodos, se llaman getters y setters, quizás no, está todo bien, no es una mala señal. ¿Sí? Cuando se establece la asociación de un mensaje recibido con el método que realmente se tiene que ejecutar, esto, que el mensaje que es cambiar color se asocia al método cambiar color, se llama método dispatch. Y eso puede darse un tiempo de compilación o de ejecución. ¿Les iba a hablar algo más? ¿Cómo estamos de tiempo? Yo lo soy yo solo, así que no. Está, depende del lenguaje. Hay algunos lenguajes que por default los atributos son públicos o no se pueden esconder. No sé cómo es Python ahora, quizás ustedes sepan más que yo, pero en Python 2, por ejemplo, los atributos eran públicos. Uno le ponía el guión bajo adelante como por una convención, para decir, che, no me accedas. Pero igual se podía. Otros lenguajes, Java, no les va a dejar. Tipo, en el IntelliJ, ustedes van a hacer perro.color, te va a decir, no sé qué es color. O sea, estás mal. O sea, no tengo idea de qué malo. Por más que Java sepa que es un atributo, te va a decir, no tengo ni idea qué haces. Hay formas igual de acceder a los atributos, por más que sean privados, que se llama, ¿cómo se llama? Inflexión, ¿no? No, reflexión. Reflexión, ahí va. Que es una pésima práctica. Porque si el atributo es privado es por algo, es porque no lo quiere acceder. Si yo tengo que hacer fuerza para accederlo, entonces estoy haciendo algo mal. ¿Qué variantes tenemos en programación orientada a objetos? Bueno, tenemos diferentes tipos. Esto lo paso rápido, pero tenemos lo que sería clasificación, que esa clasificación viene de clases, literalmente. Ya charlamos un montón de clases, que van a ser moldes, bueno, abstractos, ¿sí? de entidades del modelo de dominio, que tengan sentido para mí, para el problema en realidad. Lo vamos a llamar clases, van a definir el comportamiento y bueno, en forma de conjunto de objetos. Cada objeto se crea o se instancia a partir de uno de estos moldes, todo objeto va a ser una instancia. ¿Sí? En general estos moldes pueden tener lo que se llama un constructor, que es básicamente, che, pasame como datos iniciales para crear el perro, por ejemplo. Tipo, sí o sí, para crear el perro, para instanciar un perro, tenés que decirme el nombre, si no, no lo puedo crear. Eso es posible. Hay veces que se puede crear y después setear el nombre, no sé, depende del programador. Otra forma, que lo hemos charlado hasta ahora, que es el prototipado, sí, que es, en lugar de tener una clase que hace instancias, una fábrica, ahora vamos a tener que pasar un prototipo, que es básicamente, en lugar de tener una fábrica de perros, voy a tener un perro, modelo, digámosle, y voy a copiar, voy a hacer prototipos, voy a hacer copias de ese perro, entonces cada instancia sería una copia de ese perro. Después la puedo modificar, pero nada, no es muy útil. En general se hace mucho más que esto. ¿Por qué? Porque acá yo tengo que tener un perro modelo, digo, un perro modelo es cualquiera, ¿no? Digo, uno para empezar, para clonarlo, y acá no necesito. Acá yo tengo la fábrica de perros. Acá tengo que clonar perros y ir modificándolo. Por eso uno es prototipo, porque es a partir de un prototipo, y otro es, bueno, a partir de clases. Bueno, ¿qué? ¿Te reviso esto? Bien. ¿Por qué está bueno esto? Ahí va. ¿Por qué está bueno esto? ¿Por qué digo que esto es muy útil o se usa mucho? ¿Qué les parece? Puedo mirar los parciales. Medio flojo. ¿Por qué creen que esto podría estar bueno? ¿En qué nos ayuda? Pueden pensar también lo que charlamos al principio, lo que dijeron ustedes, de por qué creamos paradigmas. ¿En qué nos ayuda esto? Para mí nos ayuda a dividir el problema, pero igual
Que responda otro. Vos ya hablaste mucho. Para analizarnos. Otro. Es escalable Ahí va. ¿Por qué? porque, Palabra nueva además. ¿Por qué? porque si se comunican entre sí puedes crear nuevos objetos que cumplan con esa comunicación. Y Este paradigma me ayuda, nos da una característica muy importante que es, si hacemos bien las cosas, puede escalar muy bien. Escalar es crecer a lo largo del tiempo, a medida que vamos agregando cositas nuevas, ¿no? Sí, es una realidad. ¿A qué nos ayuda este problema? Que no nos venían ayudando ningún otro paradigma. De hecho, nunca habían hecho algo así. El compañero, y me parece que vos también, o no, vos no me acuerdo quién era al principio de la clase, habían dicho que los paradigmas son para resolver de una forma fácil cosas. O resolver ciertos problemas de una forma relativamente, o de la forma más fácil o sencilla posible. ¿Sí? ¿Cómo podemos relacionar esto al paradigma de objetos? A de pensar todo como un objeto. ¿Qué problemas podemos resolver con objetos? O sea, les sirve pensarlo así. ¿Representar qué? Objetos de la vida real. ¿Y eso en qué nos ayuda? Sin miedo, sin miedo. ¿Por qué eso estaría bueno? abstracción de cosas ¿Y para qué te sirve? Dicen muchas palabras clave, pero no... ¿Y para qué sirve eso? O sea, no me interesa en lo más mínimo el concepto en sí de nada, sino el por qué. Lo ven cuando les corrijo los parciales. Ustedes necesitaron, iba a decir 3 años, 3 cuatrimestres para poder resolver el escala. O sea, porque tenían que llegar hasta acá al menos. Quizás lo pudieran resolver de otra forma antes, pero les costó un montón, tuvieron que aprender un montón de cosas. Para ustedes, el fin de semana, no sé, muchos de ustedes vivan solos posiblemente, no sé, quizás tienen que colgar cuadros, algo muy difícil, porque tienen que ir a la ferretería y eso siempre es una aventura. Más allá de eso, ¿ustedes podrían decir que pueden colgar un cuadro? A ver, levanten la mano quien podría colgar un cuadro. Sin miedo, sin miedo. Es más o menos, está complicado. Bien. ¿Por qué no es tan complicado? ¿Tienen que saber cómo funciona la pared o qué está por adentro? ¿Tienen que conocer cómo está hecho el clavo? Y bueno, ustedes saben que es un clavo, que es un martillo. Depende si usan tarugos o no, van con la... ¿Cómo se llama? Ahí se me fue el nombre. Para agujerear la pared, agujereadora. Con la agujereadora, tan simple no era, ¿vieron? Van con la agujereadora y ya está. No conocen nada de cómo funcionan esas cosas. ¿Sí? Lo pueden hacer igual. ¿Sí? Y por más que nunca lo hayan hecho, yo les puedo decir, o cualquiera de ustedes lo pueden decir en 30 segundos cómo hacerlo y lo van a su casa y lo hacen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son todos objetos, todos los que mencionamos que ustedes ya los conocen y ya los pueden utilizar. Sí, están abstraídos, como dijo el compañero, de cómo están hechos por dentro, cómo funcionan, no les importa en lo más mínimo. ¿Sí? Y acá es lo mismo. Pues yo les digo, en 3 cuatrimestres ustedes necesitan saber para escala, que en escala ustedes tenían una lista de listas, que era string, int, devolvían boolean, tipo tenían que usar un flatten porque era lista de listas. Para clavar el clavo en la pared no necesitan nada de todo eso, porque son objetos que ustedes ya conocen. Entonces esto está pensado para que ustedes no tengan que usar lista de listas, o al menos en principio no tan así, y no piensen todos los problemas como leo en el enunciado, bueno, esto es una matriz, O de n tiene que ser n log n. ¿Sí? No, olvídate todo esto, tipo, acá está esto es un perro. Tipo, esto es para justamente diseñar sistemas o resolver problemas, en general no pequeños, sino medianos para arriba,
representando objetos que ustedes ya conocen. Entonces es natural programar en objetos. Tipo, van a ver que si bien hacer las cosas bien tiene sus vueltitas, diseñar bien tiene sus vueltas, no es trivial, la verdad que no. Luego codearlo y saber qué hace cada uno, ¿sí? Es bastante sencillo, ¿sí? Y eso es lo que nos da los objetos, ¿sí? Es porque ustedes ya saben pensar en objetos, en el paradigma de objetos. Es algo que, más allá de que lo aprendieron en el algoritmos 1, es algo que toda su vida lo hicieron. Y vamos a ver un montón de conceptos de objetos que se entienden súper fácil, porque ustedes es lo que ya hacen, es la forma de pensar de las personas, ¿sí? Y por eso esto triunfó, ¿sí? Nos da un montón de escalabilidad si lo hacemos bien, pero porque nos deja pensar las cosas como ya son, ¿sí? Bueno, entonces, acá dice diseño y diagramado porque en general todo lo que tenga que ver con objetos en realidad no nos ponemos a programar de una, no lo deberíamos hacer nunca, pero siempre hay una etapa antes de pensar las clases, digo qué objetos vamos a tener, qué mensajes van a tener, esa parte la vamos a llamar diseño y diagramado. Es para encontrar estas entidades del mundo real o del dominio que me afectan a mi sistema y pensar las responsabilidades de cada una, que eso va a ser bastante natural, ¿sí? Y de hecho, cuando ustedes lo hagan mal, que posiblemente, porque no sé, nosotros también lo hacemos mal, van a tener que darse cuenta que está mal, también es súper fácil, ¿sí? Nos vamos a hacer un montón de preguntas de esas igual. ¿Qué nos da la razón orientada a objetos? Bueno, todas estas cosas. Bien. Nos da modularidad, que bien, igual que diría que casi todos los paradigmas, estas son atributos de calidad del software que no es que son corolarios del paradigma de objetos. Tipo, usamos objetos, tenemos esto. Tipo, si lo hacemos bien, podemos en alguna de esas tener alguno de estos atributos de calidad. O sea, seguir un paradigma no implica que hagamos las cosas bien, entonces no implica que nos dé un atributo de calidad. Sí, pero nos da la oportunidad de modularizar bien. Eso es organizar nuestros objetos en módulos. Sí, después vamos a ver cómo lo hacemos eso. Eso hace que en general con el tiempo sea más fácil escalar. Nos va a dar un montón de reusabilidad, más allá de reutilizar funciones, acá vamos a reutilizar objetos directamente, o métodos de objetos, ¿sí? Que una vez diseñada una correcta interfaz, es fácil luego reutilizarlo y evitar que se reutilice el código. También vamos a ver cómo se hace eso. Extensibilidad, va a estar muy relacionado a usabilidad, pero es qué tan fácil es ir agregando funcionalidad y no romper lo anterior, que es lo que es lo que buscamos en la programación. Y mantenibilidad, que de vuelta, a lo largo del tiempo el código sea mantenible, ¿sí? Que sea fácil de cambiar. Todos estos un montón de atributos de calidad muchas veces se reducen a la palabra clave que dijo el compañero, que a mí me gusta mucho, que es escalabilidad, que es cómo esto avanza a lo largo del tiempo. Y lo repito, no porque es un árbol que vaya creciendo solo, de por sí, sino porque uno en general trabaja en un proyecto y ese proyecto va creciendo y va cambiando con el tiempo. A veces dentro del mismo desarrollo, a veces dentro del mismo TP. Si ustedes se dieron cuenta que fueron mal para un lado, hay que hacer otra cosa. Entonces nosotros vamos a decir que es escalable cuando hacer esos cambios es relativamente barato. Si tengo que tocar la menor cantidad de cosas para hacer esos cambios. ¿Por qué? Porque tocar la menor cantidad de cosas implica menor riesgo que romperlo. Como dijimos recién, no es una bala de plata. Esto lo que significa es que, de vuelta, no es que esta es la respuesta. No es que a partir de ahora es todo esto, el parcial, olvídense, no pasa nada, porque en total esto no lo usamos. Sí, esto lo van a usar, de hecho hay veces que lo usan dentro de objetos. No es la respuesta a todos los problemas, es la respuesta a algunos problemas. Sí. Hay un paper, ¿cómo se llama? No Silver Bullet, pero de Brooks, ¿no? Frederick Brooks. Sí, bien. ¿Alguno leyó? Antes lo daban en algoritmos 3. Deberíamos hacer eso. Exigir papers. Es una página, así que, Literalmente. o 2 páginas. Pero a mí en algoritmos 3 me exigían uno por semana. Así que lo pueden ver. De hecho hay una página que creo que se llama No Zero Bullet y es una página, así que Ahí va. está Es un posteado. statement. Sí, nada más, es tipo un HTML que dice Claro. cosas. Brooks habla de, si bien él habla de software, habla de ingeniería en general y habla justamente que no hay una bala de plata en general. Dice no hay una respuesta, porque muchos programadores
es como buscar el santo grial, ¿no? Sería como vamos a buscar el paradigma o la programación que resuelva todos los problemas de la forma óptima y que sea lo más escalable y lo mejor. Brooks lo que va a decir es, no existe. O sea, pueden hacer algo muy bueno, jamás lo van a encontrar. No van a encontrar nada que resuelva estos problemas. A mí me parece fantástico. Pero bueno, en general, en nuestros trabajos se encuentran una y otra vez que no hay bala de plata y, y es hacer lo mejor que podamos. ¿Te tenés que ir? Sí, sí. No, por eso te das. Sí, no sé qué estás haciendo. No está bien. Bueno. Bueno. Vamos a ver dentro del paradigma orientado a objetos. Me parece que hoy vemos hasta abstracción. A ver. Eso es lo que quería fijarme. No, encapsulamiento también. Ahí está, eso. Bien. Interfaces, bien. Me gusta porque realmente son 4 pilares como fundamentales. Y si van a un libro quizás encuentran otros 4 pilares. Es que decir que todo esto, todos los paradigmas fueron desarrollados con el tiempo. Este más que nunca, más que ninguno. ¿Sí? Entonces hay un montón de autores. Todos van a coincidir que esto es fundamental. Ahora, como decir, los 4 pilares, no creo que en el final les tomemos los 4 pilares, sino quizás cuáles son las partes importantes de la programación orientada a objetos, podría ser. Todos van a encontrar que esto es fundamental, como la base. Bueno, vamos a ver los 4 principios que tiene la programación orientada a objetos, que no se pueden romper bajo ningún punto de vista. Vamos a arrancar con abstracción, que es el segundo. Que bueno, ¿qué es la abstracción? Una palabra que quizás ya usé un poquito. ¿Qué es la abstracción para ustedes? Es abstracto. Abstraer un objeto de la vida real. Les restarteo para que podamos volver a hablar. Sí. Abstraer un objeto de la vida real para programar. Sin usar la palabra en la definición. Agarrar un par de características de objeto real para programarlo. Bien, ¿cuáles características elegirías? O sea, ¿qué criterio usarías? Y depende del problema. Bueno, las que te sirvan para el programa. Claro. Bien, bueno, es una definición bastante... bien. Básicamente, los objetos en la vida real, de hecho, esto lo hacen todo el tiempo, la abstracción, tienen un montón de atributos y un montón de métodos, ¿sí? Todos, diría, todos los objetos. Ustedes siempre elaboran con una abstracción, que básicamente ustedes eligen lo que a ustedes les importa y les sirve, ¿sí? El proyector yo no tengo idea cómo funciona por adentro, estoy abstraído de esa lógica, cómo está hecho por dentro, yo sé que tengo que tocar, yo conozco 3 botones, los otros no sé lo que hacen. Y con eso me alcanza. Con la abstracción que yo tengo del proyector, me alcanza. Entonces, la abstracción, que es una palabra abstracta, justamente es elegir algún elemento, para hacerlo un poquito más genérico, y eliminarle atributos o métodos que a mí no me interesan. O ir por el opuesto, que es un poco más simple, que es elegir lo que yo sí quiero tener o mostrar, ¿no? Bueno, ahí lo llama como una operación destinada a aislar conceptualmente una propiedad o función concreta de un objeto y pensar que es, ignorando todas las otras propiedades en cuestión, ese mismo objeto. ¿Sí? Por ejemplo, acá hay diferentes representaciones. Diría que es un toro. Iba a decir una vaca, pero estoy casi seguro que es un toro. Y todos estos son toros con diferentes niveles de abstracciones. ¿Sí? Podrían ir como así, cada vez está como un poco más abstracto. Hay una relación, ¿no? Con la palabra, ¿no? Magia. O usted podría decir, esto ya no es una vaca porque están totalmente abstraídos de todo lo que es el toro. Dijimos que era toro. Y podría ser válido, ¿no? Pero bueno, acá no venimos a jugar el arte, sino lo que programan ustedes. Ahora vamos a ver un montón de formas de abstracciones. No, lo importante es más entender el concepto general, igual. De hecho, no sé si no lo voy a eliminar todo. El software ya lo charlamos, que vamos a esconder los detalles de cómo se hace algo o vamos a ignorarlos directamente, ¿sí? Mientras que a su vez se permite al usuario acceder a su funcionalidad, que es lo que hace. Una buena abstracción enfatiza en los detalles, que al usuario sí le importa y los otros los oculta, ¿sí? Porque justamente un objeto puede tener diferentes niveles de abstracciones. Sí, y yo en general, la mejor práctica, o las buenas prácticas nos dicen que debería darle la abstracción correspondiente a cada usuario. ¿Sí? ¿Qué implica esto? Esto, las abstracciones no son únicas y todos los usuarios consiguen la misma abstracción. Por ejemplo,
No, se los digo en el siguiente. Así no lo olvido. Pero básicamente... nada, ya lo dije. Vamos a ver qué ahonda. Ahora sí, diferentes niveles de abstracciones. ¿Sí? Por ejemplo, esto está en inglés, pero se dice API o API, que sería la interfaz, los métodos que tendría el objeto. ¿Sí? Lo que ya charlamos 1000 veces, pero acá lo llama High Level API. ¿Sí? Interfaz de alto nivel. Básicamente, este puede ser el funcionamiento, digamos, más, depende del objeto, ¿no? Pero más real del objeto, más a bajo nivel, no sé más cómo decirlo, ¿no? Pero si fuera la computadora a nivel de bits, tipo realmente cómo funciona el objeto, y yo puedo ir clavándole abstracciones hasta llevar a algo que le doy al usuario para que lo pueda usar. Un ejemplo, no sé, quizás relativamente bueno de esto, pueden ser los lenguajes de programación. Ustedes saben que hay lenguajes de programación que están hechos unos sobre los otros. ¿Sí? No puedo recordar ninguno ahora. No se me ocurre algo. Parece que Python pasa a ser... Bueno, no me acuerdo. Ahora después lo busco. Pero no importa. Hay el que programó Python, por ejemplo, como se parece, ustedes usan Python, es como los métodos que ustedes saben usar de Python, saben qué mensajes darle a Python para que haga lo que ustedes quieran, en caso de el código. El que escribió Python, que es open source, que son varios, no traduce la línea que ustedes escriban a código máquina, a lo que lee la computadora. Sino lo que usa es algún otro lenguaje intermedio de mediano nivel que funciona con una abstracción, entonces Python te convierte a ese mediano nivel. Y ya está. Los programadores de Python se olvidan de cómo funciona de acá para abajo. Problema del que hizo este lenguaje de medio nivel. Y así se va traduciendo hasta llegar a bajo nivel. ¿Sí? Hay un montón de lenguajes que funcionan así. Y ustedes usan como todas las capacidades que tiene la computadora. Porque podemos tener el caso donde la computadora puede hacer un montón de cosas, pero a ustedes le dan un método. ¿Sí? O podemos tener un caso más intermedio que es, hace un montón de cosas, y cambiamos a la heladera, y tienen una abstracción para ustedes utilizar, lo celeste, lo repito, es lo que ustedes pueden usar, que tiene unos métodos, o tienen otra abstracción más arriba, o sea, más abstracta con menos métodos. ¿Qué podría hacer eso? Súper fácil. Ustedes vieron que muchos de los elementos eléctricos, tipo el televisor, viene con un agujerito que el que fabricó el televisor puede meter una herramienta ahí y abre el televisor. Entonces, ustedes tienen un nivel de abstracción del televisor. Saben el botón que tienen que hacer, el control remoto, etc. El que arregla televisores tiene mucho más métodos que ustedes para el televisor, porque abre eso y desbloquea un montón más de métodos y funcionalidades. Entonces, él accede como una interfaz más intermedia y ustedes como una final. Para hacerla del televisor, esta es mucho más pequeña, ¿no? Ustedes saben hacer muy poquitas cosas en relación a lo que puede acceder el que arregla el televisor. Pero no es más que diferentes niveles de abstracciones, ¿sí? Del televisor en sí. El que arregla el televisor tampoco está accediendo a nivel básico, es eléctrico, así que sería ceros y unos también del televisor. Accede como a esta abstracción. Todo esto hecho de abstracciones. Básicamente ustedes no entienden cómo funciona el mundo y aún así lo usan. Eso. Usan las abstracciones. Pero es clave en la procesamiento de objetos justamente para no romper lo que veníamos charlando. No romper que el actor A no depende en cómo B hace las cosas. Bueno, si hacemos bien la abstracción, no va a saber cómo funciona. Después tenemos el encapsulamiento, que estaba primero en la lista. Es uno de los principios centrales del desarrollo de software, que es que básicamente que cada capa de abstracción debe ocultar la mayor complejidad posible a las capas que dependan de ello. Y esto se conoce como ocultación de la información. ¿Sí? Y esto es como el corolario de la facultad, de todas las materias en general, que es más importante saber qué hace una función o componente antes de saber cómo lo hace. De vuelta, lo mismo charlamos antes. ¿Sí? El encapsulamiento componente nos va a dejar hacer
una cápsula con todo lo que haga o cómo funcione el objeto y nos va a dar puertas de acceso que van a ser las funciones que tenemos que saber qué hacen. ¿Sí? De vuelta. Todo el televisor está encapsulado dentro del plástico. Ustedes solo saben acceder con el botón de prender. Entonces, ahora hay mucho texto para pocas cosas. Pero lo podemos pensar el objeto de vuelta como una cápsula que va a agrupar adentro el estado y el comportamiento en una unidad atómica, ¿sí? En una unidad funcional, que no es que es invisible por fuera, sino que no vemos lo que hay adentro, solamente podemos utilizar con los puntos de contacto que nos ofrece la cápsula. Lo mismo, el televisor nos ofrece el botón, tipo, es lo único que tenemos. No sabemos, literalmente no sabemos cómo está hecho por adentro, es una cápsula. Entonces el encapsulamiento es el proceso de agrupar estos datos y funciones relacionados en una unidad y definir desde dónde se accede a esta información. Esto lo vamos a hacer, ya lo vimos cómo lo vamos a hacer, estableciendo la privacidad de los atributos y métodos de cada objeto. Dijimos que los atributos van a tener una privacidad privada. Los métodos en general van a tener una privacidad pública, o sea que pueden ser accedidos desde afuera para que le pasen los mensajes básicamente. Pueden haber métodos privados, internos, también es posible. Vamos a decir que se rompe el encapsulamiento justamente cuando alguien de afuera del objeto está accediendo a algo que está adentro de la cápsula y no se suponía que acceda. ¿Sí? Entonces, para ver cómo sería esto con clases, la clase ya charlamos que es el molde del objeto, es el planos para generar instancias, va a definir atributos y métodos para las instancias, define atributos y métodos de clase. Eso lo charlamos en la práctica, que es un atributo y método de clase, más que nada porque tienen que verlo con un caso práctico, o entender primero esto y después charlamos esto. Define esto, la visibilidad del objeto, yo lo llamé privacidad, pero es lo mismo. Sí, esto, ¿qué métodos o atributos son visibles de afuera? ¿Cuáles son públicos? Son públicos los que son visibles de las personas que estamos afuera, son privados los que tengo que estar adentro de la cápsula para acceder. Bien. Y a lo que nos charlamos es que las clases, esto está escrito como muy informal para no dar pistas, se pueden basar en otras cosas. O sea, no tienen por qué escribir clases desde cero, sino que si ya tienen una clase que les sirve, pueden basarse en eso. Vamos a usar interfaces y clases padres, o quizás lo escucharon como herencia. Pero bueno, lo charlamos la clase que viene. Seguimos con esto. Solo para dar un ejemplo, ya quedó muy viejo, ya no tienen botones. Ya el botón ya se deprecó. Si queremos escribir nuestra clase de teléfono celular, que a priori solo tendría una batería y un código de serie, bueno, vamos a tener nuestra clase, porque es pública, después lo charlamos, o va a tener una palabra rarísima que es protective, que lo ignoramos por ahora, lo vamos a hacer en la práctica, que va a decir, tiene un atributo que es carga de batería, unsignedInt, tiene un código de serie que es string, y tiene un método, que es un método especial. Fíjense que se llama igual que la clase, casualidad, y recibe un código de serie, y dice, self. O sea, vos mismo, punto carga batería, ponerle 100 y el código de serie el que te pasaron. Esto es un constructor, por eso se llama igual. Es un método muy, muy particular. No ando ahora porque lo van a ver en la práctica. Que soy yo con otro sombrero igual. Ahí sí. Bien.